Vamos a compartir nuestra pantalla. Perdón. Entonces aquí tenemos el curso de la universidad. Aquí en el curso tenemos, en la última semana, tenemos esta clase de hoy. ¿Usted ve? Aquí tenemos leyes de los gases, documento de leyes de los gases. Tenemos una clase de las leyes de los gases en PDF, que lo vamos a compartir, y unos ejercicios también. ¿Ok? Y unos ejercicios también. Vamos a ver acá una que se llama leyes de los gases. Y vamos a compartir este documento. Oh. Ok. Mire, antes de comenzar con las leyes de los gases, vamos a hablar un poco sobre la teoría cinética de los gases. Teoría cinética de los gases. Y vamos a ver ese documento que está ahí en la plataforma sobre los gases. Vamos a ver la teoría cinética de los gases. ¿Ok? ¿Qué pasa con los gases? Mire, cuando un gas está dentro de un envase, o sea, en un lugar cualquiera, los gases están siempre ocupando todo el volumen del sitio donde están. ¿Ok? Si usted ve este dibujo que vemos acá, esa partícula azul son los gases y esta negra también. Entonces los gases siempre se están moviendo a gran velocidad. La partícula de los gases están muy lejos una de otra comparada con su tamaño. Viajan a velocidad en todas las direcciones igual, en todas partes a la misma velocidad. ¿Ok? Y ya sabiendo eso, tenemos algunos de los criterios de la teoría cinética de los gases. Primero, las partículas se mueven a gran velocidad en todas las direcciones. Usted ve, en todas las direcciones. Se dicen por eso que son isotrópicas. Las partículas son isotrópicas. Los gases son isotrópicos, sus partículas. ¿Por qué? Porque ellos van a toda velocidad en todas las direcciones igual. O sea, la misma velocidad en todas las direcciones. ¿Ok? Segundo, sus choques son completamente elásticos. ¿Qué significa que son completamente elásticos? Que ellos transmiten toda la energía que llevan. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una partícula choca con otra, le transmite a la otra toda su energía. O sea que la otra va a seguir a la misma velocidad que la chocó. No se pierde energía. Cuando una choca con la pared, rebota a la misma velocidad con que chocó y rebota con el mismo ángulo. O sea que si entra a este ángulo, rebota con el mismo ángulo. Eso significa que es elástico, completamente elástico. No se pierde energía. Por lo tanto, cuando las partículas chocan entre ellas, no se calientan, no hay fricción. No hay fricción. Por eso, si usted llena una vejiga de aire, aunque esté a punto de reventar, usted la toca y no aumenta la temperatura. Porque no importa cuántas moléculas hayan ahí dentro, todas están chocando en forma elástica. O sea, que transmiten toda su energía a la otra. ¿Ok? Tercero, las partículas no se atraen ni se repelen entre sí. No se atraen ni se repelen entre sí. Están lejos una de otra comparado con su tamaño. Hay otras leyes que no se le escribí ahí y es que en un gas la distribución de las partículas es homogénea, o sea, están en todas partes la misma cantidad de partículas por unidad de volumen. O sea, tienen una densidad de partículas constante en todas partes, los gases. Los gases, por ejemplo, no los jala la gravedad no los atrae, porque son muy pequeños.
la partícula, ¿verdad? Ahora, cuando son muy densos, o sea, que están muy concentrados, sí, lo puede atraer la gravedad. Entonces, partiendo de eso, los científicos, vamos a decir, los investigadores de siempre, que se enfocaban en el conocimiento de los gases, fueron descubriendo las relaciones que habían entre las propiedades de los gases. ¿Cuáles son esas propiedades? Presión, volumen, temperatura y número de partículas. Usted ve que los gases que están las partículas muy lejos, eso sí, por eso los gases se pueden comprimir. Por eso usted puede comprimir un gas disminuyendo su volumen, aumentando la presión, y usted lo va comprimiendo, comprimiendo, hasta que las partículas están tan cerca una de otra que se convierten en líquido y se condensan. ¿Usted ve? ¿Por qué? Bueno, porque si usted aprieta tanto un gas hasta que se acercan mucho sus moléculas, bueno, pues se convierte en un líquido, porque los líquidos tienen las moléculas bien pegaditas, se atraen. No se atraen las moléculas o los átomos, o sea, las partículas de los gases no se atraen entre ellas, ni se repelen. O sea, son indiferentes. Es como si cada una anduviera ahí por su cuenta. Como si cada una anduviera por su cuenta. Entonces, el primero en proponer, no el primero, vamos a decir, vamos a poner como primero realmente, el Boyle, que en 1662, Boyle estableció una relación entre la presión y el volumen, que yo le acabo de decir. Que si usted aumenta la presión de un gas, el volumen va disminuyendo. Si usted aumenta la presión, él se va comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo. Mientras más grande la presión, más pequeño es el volumen. Por ejemplo, un émbolo en un cilindro, si usted aprieta el émbolo con una presión alta, el volumen va a disminuir. Y si usted mantiene la temperatura y la cantidad de partículas constantes, la relación entre presión y volumen son inversas, usted ve. O sea, a mayor presión, menor volumen. Entonces es una proporcionalidad inversa. O sea que presión y volumen son inversamente proporcionales. Si una aumenta, disminuye la otra. Si disminuye la presión, aumenta el volumen. Si aumenta la presión, disminuye el volumen. Eso lo vemos aquí en este dibujito. Aquí tenemos un volumen con una cantidad de partículas. Esa cantidad de partículas está encerrada ahí, no se puede salir. Y aquí hay la misma cantidad de partículas. Si usted mantiene la temperatura constante y la cantidad de partículas son constantes, si usted aumenta la presión, el volumen disminuye. Si usted duplica la presión, el volumen baja a la mitad. Usted ve que es lineal. Si usted aumenta la presión, disminuye el volumen. Si usted duplica la presión, usted ve que tiene dos pesitas, bueno, pues el volumen va a bajar a la mitad. Si aquí hay 1 litro con 1 atmósfera de presión, aquí habrá medio litro con 2 atmósferas de presión. Ok, por eso vamos a decir, Boyle descubrió una relación entre la presión y el volumen, y es que son inversamente proporcionales. Cuando son inversamente proporcionales, la presión por el volumen se mantiene constante. Entonces, la presión por el volumen se mantiene constante. Y así, vamos a explicar acá lo que es la proporcionalidad. Porque hay dos proporcionalidades. Pero hay proporcionalidad inversa y proporcionalidad directa. La que acabamos de ver era la inversa. Entonces, ¿qué pasa con la proporcionalidad inversa? Vamos a explicarla para recordar en la matemática las proporciones. ¿Verdad? No le voy a dar una clase de proporciones. Hay dos tipos de proporciones, proporción aritmética, proporción geométrica. La proporción aritmética es la igualdad de dos razones aritméticas. La proporción geométrica es la igualdad de dos razones geométricas. Una razón geométrica es la división de dos números y una razón aritmética es la resta de dos números. Por eso la proporción geométrica es la igualdad de dos razones geométricas, o sea, de dos divisiones, Vamos a poner un ejemplo.
para que vean lo que es proporcionalidad inversa. Si usted tiene que hacer un trabajo, ¿verdad? Y tiene una máquina, esa máquina dura 10 días haciendo ese trabajo, ¿verdad? Si usted aumenta la máquina a 2, el doble, pues lo va a hacer más rápido, lo va a hacer en 5 días. Y si usted aumenta a 10 las máquinas, la va a hacer en un día. ¿Usted ve? Y si usted aumenta a 20 la máquina, lo va a hacer en medio día. O sea, mientras más máquinas, menos tiempo. Usted ve, inverso. Entonces, mírese que siempre da lo mismo. 10 por 1, 10. 2 por 5, 10. 10 1 por 10, 10. Un medio por 20, 10. El producto de las variables da siempre constante. Usted ve, máquina por día en 1 igual a máquina por día. Máquina por día siempre da lo mismo. Y usted ve, entonces tenemos aquí la proporcionalidad inversa. Dice, máquina 1 entre el día 2 es igual a máquina 2 entre el día 1. Ustedes invierten los numeritos, porque esto es constante. Máquina 1 por día 1 va a ser a máquina 2 por día 2. Ok, bueno, pues eso mismo estableció Boyle con la ley de Boyle, que el producto de las variables es constante. Presión por volumen siempre da lo mismo, porque son proporcionalidad inversa. ¿Ok? Luego, vamos a decir, Avogadro descubrió otra ley. Y esa ley se llama la ley de Avogadro, precisamente determinó que mientras mayor es la cantidad de partículas, mayor va a ser el volumen de un gas. O sea, mientras más partículas hay de un gas, mayor va a ser el volumen. Si mantiene igual la presión y la temperatura. Si usted no cambia la temperatura ni cambia la presión, si usted agrega más gas, el volumen va a aumentar. Por ejemplo, si usted tiene una vejiga y usted le echa a esa vejiga 1 gramo de aire, va a tener un volumen. Si usted le echa 2 gramos de aire, va a tener el doble de volumen, porque hay más aire, el doble, manteniendo la presión y el volumen, la presión y la temperatura constante. Por lo tanto, volumen entre el número de mol, o sea, la división es la que se mantiene constante. Por eso sí, directamente proporcional. Si aumenta la cantidad de moléculas, aumenta el volumen. Entonces, este dibujito, esta es una cantidad de moléculas, 1 mol de gas. Y aquí hay 2 moles. Pues el volumen va a ser el doble. Si aquí hay 1 litro, aquí va a tener 2 litros. Por lo tanto, la proporcionalidad es directa. Si una aumenta, aumenta la otra. Y en la proporcionalidad directa, vamos a explicarle acá, la proporcionalidad directa es lo siguiente. Si usted tiene arroz, ya sea a 25 pesos la libra, ¿verdad? Si compra 1 libra, son 25 pesos. Si compra 2 libras, son 50. Si compra 5 libras, son 125. 10, 250. Ah, usted se da cuenta ahora que el dinero entre la cantidad de libras da siempre lo mismo, da 25, 25, 25, que es el precio. Entonces, si es así, la división de las variables se mantiene constante cuando la proporcionalidad es directa. O sea, dinero entre libras va a dar siempre lo mismo. Siempre va a dar lo mismo. Entonces, esa es la proporcional. Cuando la proporcionalidad es directa, usted ve dinero 1 entre libra 1 es dinero 2 entre libra 2. La inversa es al revés. Máquina 1 entre día 2 igual a máquina 2 entre día 1. Aquí se invierten los numeritos, usted ve. Entonces, eso significa que la proporcionalidad directa, la división de las variables se mantiene constante. S entre S igual a S entre S. Directo, son constantes. Entonces, 25 entre 1 es igual a 50 entre 2, 75 entre 3. Y si usted quiere una incógnita, buscar alguno, por ejemplo aquí, buscar la X, si fueran 15, bueno, usted dice 25 entre 10 es igual a X entre 15. Tiene que plantearlo como proporción para poder buscar el valor de la X. No es adivinando, es planteándolo y resolviéndolo matemáticamente. Entonces despeja la X. En la proporción directa, la multiplicación cruzada
es lo que da igual, la multiplicación cruzada. En la inversa no. En la inversa, la multiplicación de arriba, o sea, este por este igual a este por este. Este por este igual a este por este. ¿Te lo ves? M1, 1 por 1 igual a este por este. Aquí es cruzada porque yo la invertí. Aquí es cruzada porque yo la invertí, pero fíjese que es, si yo pusiera aquí día 1, aquí arriba día 1 y abajo día 2, y aquí máquina 1 y abajo máquina 2, fuera el producto directo, o sea, los de arriba se multiplican y se dividen entre los de abajo. Aquí usted lo ve inverso, porque yo la puse así deliberadamente para que se vea que es inverso. Pero si usted lo pone día arriba y máquina 2 abajo, va a multiplicar así. Máquina 1 por día 1 es igual a día 2 por máquina 2. Así como está aquí. Ok, esa es la proporcionalidad directa. Entonces vemos que entonces que esta es una proporcionalidad directa porque si aumenta la cantidad de partículas, aumenta el volumen. Ok, la tercera ley, la ley de Charles estableció Charles en 1787. Oiga bien, ciento y pico de años después de Boyle. Porque Boyle lo hizo en 1662. Y este lo hizo 115 años después. 125 años después. Encontró una relación entre el volumen y la temperatura. Si usted aumenta la temperatura de un gas y la presión es constante, o sea, que no aumente la presión, entonces el volumen crece. Los gases se crecen cuando se calientan. ¿Ve? Si usted aumenta la temperatura de un gas, va a aumentar su volumen a presión constante. O sea, si la presión no cambia, entonces, si usted aumenta la temperatura, va a aumentar el volumen. ¿Por qué aumenta el volumen? Bueno, porque va a aumentar la velocidad de las partículas, va a aumentar la energía cinética, va a aumentar el choque contra la pared, y si es una pared flexible como una vejiga, bueno, pues se va a hinchar. Si usted aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Entonces, tenemos aquí la misma cantidad de partículas. A una presión constante y con la misma cantidad de partículas, si usted aumenta la temperatura de aquí a aquí, aumenta el volumen a la misma presión. Usted ve, o si usted disminuye la temperatura, pasa de aquí a aquí, el volumen disminuye. Por lo tanto, la relación entre volumen y temperatura es proporcionalidad directa. Por lo tanto, la división de volumen entre temperatura da constante. Por lo tanto, volumen 1 entre temperatura en 1 va a ser igual a volumen en 2 entre temperatura en 2. Hablando 1 y 2, dos estados diferentes, o sea, dos momentos diferentes de ese gas. Ok. Ahorita vamos a ver algunas aplicaciones de eso. Luego vino Gay-Lussac, que fue no tanto tiempo después, de 77 al 82, son 25 años después, y descubre la ley de Gay-Lussac, que fue la relación entre la presión y la temperatura, manteniendo constante el volumen y la cantidad de partículas. O sea, si usted mantiene el volumen constante, si usted aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Fíjense que si usted tiene algo, algo envase que tiene un gas dentro, siempre le dicen que no lo deje poner cerca de donde está caliente porque va a aumentar mucho la presión adentro y puede explotar. Bueno, porque si usted aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Si el volumen no puede aumentar. Si el volumen es constante, entonces es como por ejemplo un spray que usted tiene. Si usted lo calienta, el spray que tiene un gas adentro va a aumentar la presión. Si usted hierve en una olla de presión, usted le mete agua y lo comienza a calentar hasta que se convierte en vapor, que es vapor de agua, entonces va a aumentar la presión dentro de esa cosa. Y si usted le aumenta tanto la temperatura, puede explotar. Entonces, si no aumenta el volumen, entonces tiene que aumentar la presión. Y esa relación de la ley del Gay-Lussac, de presión y temperatura, es que la presión entre la temperatura es una constante. Por lo tanto, son directamente proporcionales. Si una aumenta, aumenta la otra. Eso es directamente proporcional. Ya vimos 4 leyes, ¿verdad? Esas 4 leyes vamos a verla acá. Vamos a verla aquí, esas 4 leyes que tenemos. La ley de Avogadro, que dice volumen 1 entre el número de moles 1 igual a volumen 2 entre el número de moles 2
Por lo tanto, volumen entre mol va a ser igual a una constante, manteniendo la presión y la presión constante y aquí mantengo constante presión y temperatura. Entonces, presión y temperatura constante. Esa es la ley de Avogadro. La ley de Boyle, P1 por V1 igual a P2 por V2, o sea, presión por volumen da constante a temperatura y número de moles constante. Eso es proporcionalidad directa, esta es proporcionalidad inversa. Aquí tenemos la ley de Charles. Volumen de temperatura es constante. Volumen de temperatura es constante. Me da eso, una proporcionalidad directa, siempre que es división es directa. Aquí la presión y el número de moles son constantes, o sea, que no cambia. Y luego tengo la ley de Gay-Lussac, la que acabamos de ver, presión y temperatura, proporcionalidad directa, presión de temperatura igual a una constante. A proporcionalidad directa tenemos volumen y número de moles constante. Ahora, esas cuatro leyes me dan origen a otras dos, porque fíjense una cosa. Si estas leyes son ciertas, yo las puedo combinar y siguen siendo ciertas. Entonces, miren una cosa, voy a poner todo lo que está arriba, sin repetirlo, lo voy a poner de nuevo. Ok. Aquí está la presión. Presión arriba. Ustedes, aquí está la presión. La pongo aquí. Ya no la repito más. Ahora pongo el volumen que está arriba. Ustedes, no lo repito más. Fíjense que arriba solamente hay presión y volumen. Presión, 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 volumen, volumen. Pongo arriba presión y volumen. Ahora voy a poner abajo lo que está abajo. Aquí está el número de moles.